Hola, buen día chicos. Bueno, siendo las 9, vamos a dar inicio a un nuevo teórico. Les cuento, hoy vamos a iniciar un nuevo sector. Hasta ahora veníamos trabajando con las preparaciones dentarias en el sector anterior, con todo lo que se requiere de protocolo y de maniobras de manera pertinente, previo a lo que sería finalmente la restauración, donde vamos a devolver las características de forma, tamaño, color, etcétera. Este, obviamente que este tipo de preparaciones está enfocado al uso de resinas compuestas, y hoy vamos a seguir, sí, dentro de ese mismo campo, que es la restauración con las resinas, pero vamos a cambiar de sector, nos vamos al sector posterior, que tiene sus particularidades. El cambio de la morfología, de la posición, del tamaño, del volumen dentario, va a hacer que obviamente las preparaciones y posteriormente las técnicas de restauración tengan algunas diferencias respecto de lo que es el sector anterior. Así que bueno, vamos a convocar a la dictante del día. Buen día, doctora Mandri, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, doctor De Becky. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ahí le estuve haciendo la introducción para poder dar inicio a su clase. Ya sé que tiene todo preparado, así que si le parece, le voy a ceder el espacio y ya están conectados los chicos en su mayoría, estoy viendo, así que estamos en condiciones para arrancar. 10 puntos. Empezamos entonces. Bueno, me retiro y la escucho. Faltaría colocar en modo presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí Sí, sí, estamos. sí. Ok. Bueno, ante todo, buen día para todos. Excelente jornada de jueves. Como recién les manifestó el doctor De Becky, con este teórico iniciamos el bloque de preparaciones dentarias en sector posterior. Como él también les aclaró, estas preparaciones dentarias son para resina compuesta. Más adelante seguramente veremos para otro tipo de restauraciones. En el caso de hoy vamos a trabajar con la zona 1 de Monhyun, pero antes quiero hacer una recapitulación, vamos un poquito hacia atrás a un teórico anterior para volver a hablar de qué era la preparación dentaria. La preparación dentaria es un conjunto de maniobras que realiza el operador sobre piezas dentarias afectadas por alguna lesión con el propósito de eliminar la infección y colocar en ella un material restaurador. Básicamente, el objetivo primordial de la realización de este conjunto de maniobras es la de transformar una cavidad patológica, en este caso una cavidad con caries, transformarla en una cavidad fisiológica, una cavidad que luego va a ser restaurada con un material, en este caso, las resinas compuestas. Ahora nos vamos a ubicar en la zona. Hablábamos de la zona 1 de Monhyun. La zona 1 de Monhyun es aquella comprendida en los puntos, fisuras y defectos del esmalte en superficies oclusales de dientes posteriores y cingulum de dientes anteriores. Se correspondería, no sé si recuerdan la clasificación de Black, con la clase 1 de Black. En este caso nosotros vamos a hacer o vamos a desarrollar el protocolo para preparación en sector posterior, caras oclusales de dientes posteriores. En base a la lesión, a la profundidad de la lesión, podemos clasificar en 3 tipos para las lesiones en caras oclusales de sector posterior.
Pueden ser superficiales, pueden ser intermedias o pueden ser profundas. Seguramente les llamará la atención cuando hablo de remanente dentinario, esas dos palabritas que aparecen ahí. Cuando hablamos de remanente dentinario, no confundan con dentario, sino dentinario, me refiero al remanente de tejido de dentina que queda entre el piso de la lesión y el techo de la cámara pulpar. Esto es el remanente dentinario, que de acuerdo al porcentaje va a permitir clasificar a la lesión en superficial, intermedia o profunda. Hablamos de superficial cuando tenemos un 75% de remanente dentinario. Hay 75% de dentina entre el piso de la lesión y el techo de la cámara pulpar. Cuando hablamos de una lesión intermedia, hablamos de un 50% de remanente dentinario. Y cuando hablamos de una lesión profunda, hablamos de un 25% de remanente dentinario. Ahora vale la aclaración, porque acá van a ver otra imagen un poquito más chica, que en este caso también se trata de una lesión profunda, pero ya con compromiso pulpar. En estos tres casos son lesiones sin compromiso pulpar y en esta sí, es una lesión profunda, donde ya en sectores no queda ese remanente de 25% de dentina, sino que ya hay un compromiso, en este caso, en uno de los cuernitos pulpares. Protocolo de preparación y restauración. Este término ya les resultará familiar por el desarrollo de las clases anteriores. ¿Por qué hablamos de protocolo? Hablamos de protocolo porque es una manera de secuenciar los pasos ordenadamente para lograr la eficacia del tratamiento restaurador. Es decir, de esta manera ustedes van a tener una secuencia de pasos bien ordenaditas que les permita ir desde la primera etapa de maniobras previas hasta la restauración y lograr la mayor eficacia posible de esa restauración realizada, sin saltear ningún paso, por supuesto. Ese protocolo de preparación y restauración incluye 3 fases, que son maniobras previas, preparación dentaria y restauración. Como les dijo hoy el doctor, por ahora vamos a trabajar con estas 2 fases, maniobras previas y preparación dentaria, y la fase de restauración va a quedar para un teórico posterior. Iniciamos con la fase 1 de maniobras previas. Esta fase 1 de maniobras previas a su vez incluye otras etapas, que son la de profilaxis, proceso de diagnóstico, planificación, toma de color, registro de la oclusión, anestesia, esto va a ser de suma importancia el año que viene, ya cuando trabajen con pacientes, y preparación del campo operatorio. En todas las preparaciones que ustedes realizaron o que vieron, mejor dicho, hasta ahora, tanto del sector anterior como a partir de ahora en sector posterior, vamos a trabajar siempre con este protocolo. Este protocolo de maniobras previas, de preparación y restauración, tiene la misma secuencia de pasos. Lo único que va a cambiar van a ser algún instrumental que van a necesitar, en algún caso sí, en otro no. Y los materiales, obviamente. Empezamos por la profilaxis. La profilaxis la van a realizar siempre previo a cualquier tratamiento restaurador, tienen que limpiar. La boca limpia en condiciones para empezar a operar adecuadamente. Lo hacen con una pasta de piedra pómez, con una brochita en un micromotor. El segundo paso es el proceso diagnóstico. ¿Qué involucraría o qué significa este proceso diagnóstico?
el proceso diagnóstico involucra a los procedimientos por los cuales se identifica una lesión dental o bucal. Es decir, se pone nombre y apellido a esa lesión. Y para ello se necesitan dos circunstancias interdependientes. Primero, conocimiento y preparación por parte del operador. Y segundo, disponer de los medios diagnósticos adecuados que nos ayuden a confirmar dicha lesión gracias a la correcta interpretación de las pruebas realizadas. Entonces, para poder efectuar este proceso de diagnóstico como corresponde, primero hay que tener conocimiento, hay que haber leído, hay que haber estudiado y además disponer de los medios diagnósticos adecuados a cada caso o a cada situación en particular. Cuando hablamos de esas pruebas, las cuales tienen que ser interpretadas para llegar a un diagnóstico, hablamos del examen clínico visual. ¿Qué hacemos primero? Miramos un examen radiográfico que nos permitirá determinar hasta dónde se extiende nuestra lesión y a cuánta profundidad. Podemos utilizar o realizar fotografías, evaluación de vitalidad pulpar y evaluación de los tejidos periodontales. La correcta evaluación o la correcta interpretación de todos estos resultados nos va a permitir llegar a un diagnóstico. Es decir, hasta acá, ¿qué hicimos? Limpiamos, realizamos toda esta serie de exámenes para ponerle un nombre y un apellido a la lesión que vamos a tratar. Una vez que hicimos eso, vamos a planificar. Planificar significa seleccionar instrumental, seleccionar materiales de acuerdo al caso sobre el cual vamos a operar. Cuando hablamos de instrumental, hablamos no solo del instrumental rotatorio o del instrumental de mano que utilicen para el procedimiento de preparación en sí, sino a todo el instrumental desde anestesia, desde aislamiento del campo operatorio, para cada uno de los pasos de todo el protocolo. Y los materiales que se referirán a gomas diques, a materiales de restauración, a sistemas adhesivos, si es necesaria alguna base cavitaria. Es decir, ustedes pusieron un nombre a la lesión, evaluaron todos los exámenes radiográficos, clínicos, de vitalidad pulpar, etcétera, le pusieron un nombre y un apellido, y en base a esa lesión, en este caso será una cavidad oclusal simple en un molar, ustedes van a determinar qué instrumental necesitan y qué materiales. Eso es planificar. La toma de color. Para la toma de color se utilizan guías cromáticas. La toma de color es de importancia, aunque no desde el punto de vista biológico, pero sí desde el punto de vista de exigencia estética por parte del paciente, aun cuando hablemos de sector posterior. Una restauración puede ser técnicamente correcta, pero puede fracasar desde el punto de vista de integración estética si es eso lo que demanda nuestro paciente. Hay muchos aspectos, ya lo habrán visto en el desarrollo de las clases anteriores en cuanto al procedimiento de toma de color, pero hay aspectos importantes que ustedes deben considerar que son que las piezas dentarias no deben estar aisladas, por eso el paso o digamos el tiempo operatorio de aislamiento es posterior. Deben estar las piezas hidratadas y desoperculizadas, deben estar limpias, contar con una buena iluminación natural, no es lo mismo trabajar con un foco fluorescente o con alguna iluminación artificial de otro tipo, y hacer la observación por no más de 5 a 10 segundos para evitar que la vista canse. El registro de la oclusión. El registro de la oclusión es muy importante, sobre todo cuando hablamos en sector posterior y más en caras oclusales. Este registro de la oclusión lo realizan con el papel de articular,
que va a permitir dejar estas marquitas que son las áreas de contacto o los topes oclusales de contacto con las piezas dentarias antagonistas. Pero ¿por qué es tan importante realizar esto cuando vamos a realizar una preparación y una restauración en una zona de 1 de Mohs? Porque esos topes o estas áreas de contacto con las piezas dentarias antagonistas deben quedar por fuera de la restauración o por dentro de la restauración. Vamos a considerar a esta línea de puntos como una restauración realizada. Entonces, los topes por fuera o por dentro de la restauración. Nunca los topes tienen que quedar en la interfase, es decir, en esa línea divisoria entre el tejido dentario y la restauración. ¿Por qué? Porque con el tiempo, con la actividad propia de la masticación, esto va a generar áreas que permitan la filtración y a la larga que nuestra restauración no funcione como debería. Entonces, topes oclusales siempre por fuera de la restauración o por dentro de la restauración. Nunca en la interfase, nunca en ese límite, en esa línea de límite entre pieza dentaria y restauración. La anestesia, las técnicas de anestesia ya la irán conociendo en el módulo respectivo, y la preparación del campo operatorio. Ustedes ya conocen, ya han dado el teórico, que existen dos tipos de aislamiento, el aislamiento relativo y el aislamiento absoluto. Posiblemente para un operador avesado, una restauración con composite sea muy simple de hacer, pero a medida que ustedes se van iniciando y para asegurarse las condiciones óptimas para que actúe el sistema adhesivo y para lograr el éxito de la restauración con composite, lo ideal es que se acostumbren a hacer aislamiento absoluto. Como en este caso hablamos del sector posterior, vamos a hablar de la técnica de Parula. La técnica de Parula, recapitulando un poquito, es la que aísla la pieza dentaria donde se va a trabajar, la anterior y la posterior. Hasta acá llegamos al final de la fase 1 del protocolo de preparación y restauración, que era en lo que respecta a maniobras previas. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Una vez que ustedes limpiaron, que hicieron las pruebas para determinar un diagnóstico, que planificaron, que hicieron la toma de color, que hicieron el registro de la oclusión, que anestesiaron y que finalmente hicieron el aislamiento, ya están en condiciones de pasar a la etapa de preparación dentaria. Acá directamente ya vamos a empezar a trabajar directamente sobre los tejidos duros del diente. La fase de preparación dentaria tiene 5 tiempos o involucra 5 tiempos o etapas. La primera, que es apertura o abordaje, ahora vamos a hablar por qué o abordaje, la eliminación del tejido deficiente, la conformación por avance de la lesión, la limpieza, aunque acá está colocada como un paso, digamos, en un momento determinado, la limpieza la van a ir realizando con jeringa triple durante todo el proceso de preparación. Y la etapa de terminación. Llegamos hasta acá con una cavidad completamente terminada, una cavidad transformada de patológica en fisiológica. Iniciamos con la apertura o abordaje. Estos conceptos me gustaría que queden bien claros. Hablamos de apertura cuando hablamos de una pieza dentaria con una lesión de caries
que no está cavitada. Hay un cambio de coloración, hay mediante los procesos diagnósticos, con la radiografía determinamos que hay una lesión de caries, pero el esmalte sigue intacto, no hay cavitación. En cambio, hablamos de abordaje cuando la lesión de caries sí ya cavitó la pieza dentaria. Apertura, abrir. Vamos a ingresar a esa lesión por medio de un determinado tipo de instrumento. Abordamos cuando la lesión ya está abierta, entonces eso ya no permite pasar a la siguiente etapa operatoria. En este caso, tenemos una lesión de caries con esmalte íntegro, no está cavitada, entonces realizamos la apertura con piedra redonda a alta velocidad. Siempre trabajando, como le habrán dicho los otros doctores, con intermitencia y con refrigeración. Entonces, hacemos la apertura de una pieza dentaria con caries no cavitada con una piedra redonda. Piedra. En este caso tenemos una cavidad donde ya se ha realizado la apertura. En el caso de que no haya necesidad de utilizar un instrumento rotatorio y lo mismo, esa cavidad esté abierta, pasamos al siguiente paso operatorio, que es la eliminación de tejido deficiente. La eliminación de tejido deficiente se refiere a eliminar toda la dentina desorganizada, dentina infectada sin capacidad de reparación de esa lesión de caries en esa pieza dentaria posterior. La podemos realizar con instrumentos manuales, como estas cucharillas, en el caso de que ese tejido deficiente esté reblandecido. Eso nos va a permitir eliminar sin ningún tipo de inconvenientes la dentina reblandecida. En el caso de que la dentina ofrezca cierta resistencia, pero es necesario eliminarlo, vamos a trabajar con una fresa redonda a baja velocidad. Este es un micromotor. Yo supongo que ya tienen bien diferenciado el instrumental rotatorio a este nivel, pero la piedra es la que tiene los granulitos y las fresas son las que tienen cuchillitas. Vamos para acá. Esto es una piedra y esto es una fresa. La tercera etapa es la conformación por avance de la lesión. Una vez que abrimos o que directamente abordamos y eliminamos todo el tejido deficiente, vamos a conformar nuestra preparación y para eso vamos a utilizar una piedra periforme, con forma de perita. Piedra periforme. Volvemos a trabajar con alta velocidad. En el momento que bajamos la velocidad, es decir, que trabajamos con micromotor, es en el momento donde hacemos la eliminación del tejido deficiente, especialmente si se trata de una lesión profunda para evitar una apertura de la cámara involuntaria. La limpieza, que a pesar de estar efectuada o de estar acá separada como un paso en un determinado momento en particular, con la jeringa triple van todo el tiempo limpiando esa preparación para poder tener una mejor observación de esa cavidad que ustedes están preparando. Y la terminación. La terminación es la que se realiza, lo pueden hacer con una fresa multifilo, con una piedrita troncocónica. Significa que en este punto ustedes van a alisar, van a regularizar las paredes de la preparación. En este caso se trata de una cavidad oclusal simple. Una cavidad oclusal simple, si vamos un poquito hacia atrás en la nomenclatura, es una cavidad que tiene 5 paredes.
una pared vestibular, una pared lingual o palatina, una pared mesial y una pared distal. Y en el fondo, el piso pulpar. 1, 2, 3, 4, más el piso. Y tiene 8 ángulos diedros. Perdón. Uno entre pared distal y pared, uno entre pared distal y pared vestibular, otro entre pared vestibular y pared mesial, otro entre pared mesial y pared palatina y otro entre pared palatina y distal. Esos son los primeros 4 y después los que se forman entre pared vestibular y piso, pared proximales, mesial y distal y piso, y pared lingual y piso. Son 8 ángulos diedros y 4 triedros, conformados por los vértices donde se unen 3 paredes. ¿Sí? Entonces, una cavidad terminada, oclusal simple, tiene 5 paredes, 8 ángulos diedros, 4 ángulos triedros. De las preparaciones, el sector posterior, esta sin duda es la cavidad más simple de realizar. No creo que les ofrezca mayores inconvenientes, pero para cualquier consulta estoy a disposición como siempre. Doctor De Becky. Hola, doctora, ¿ahí me escucha? Sí, ahí lo escucho. Sí, tuvimos un corte en la transmisión. Eh, ¿Llegó a finalizar? Sí, recién terminé. No Perfecto, sé si sí, lo creo que habrán justo podido ver cuando bien. puso la bibliografía ahí se cortó aparentemente. Ah, bueno, pensé que Eh, se había contado antes. no, tuvimos mucha suerte, fue justito, justito. Bueno, le agradezco, salió todo impecable. Creo que ahora sí los alumnos de a poco van consolidando los contenidos, se van fijando todos los conceptos, sobre todo en la parte de protocolos, donde nos interesa obviamente de que puedan fijar esos pasos porque van a ser todas las secuencias básicas que nosotros les vamos a pedir cuando llegue el momento de la práctica. Así Exactamente. que, bueno, estoy mirando un poquito el chat. Aparentemente también acá quedaron este, colgados. No sé si están, tengo un solo comentario. Pero bueno, por suerte cumplimos. Así que Con mucha suerte llegamos justo. sí. Este, bueno, acá hay una pregunta, pero bueno, tiene que ver con la disponibilidad del material antes de la clase. Bueno, eso les cuento de paso a todos que en general nosotros estamos tratando de actualizar, así que siempre le estamos dando la chance al dictante de que pueda trabajar con su disertación hasta último minuto. Por eso es que las presentaciones las estamos subiendo después de que se terminan de dar las clases.
Eh, Así que bueno, lamentablemente eso lo vamos a seguir haciendo así. Posteriormente, una vez finalizado la clase, subimos el material. De hecho, después vamos a hablar de algunas cositas, inclusive que fuimos modificando desde el primer teórico de esta secuencia de preparaciones, fuimos haciendo ajustes, siempre en pos de poder brindarle lo más actualizado en cada rubro. Así que por eso les pido tengan paciencia y el material va a estar disponible como siempre, pero posterior al dictado. Bueno, no sé, doctora, si estás viendo el chat, pero bueno, están No, agradeciendo no el lo veo. teórico también. Así Para, que, bueno, de más está decirle que para cualquier consulta estoy a disposición. Estamos trabajando con, con el doctor también como para tratar de brindarles algún tipo de material extra, como para que puedan reforzar esto del teórico, que lo puedan ampliar un poquito más, porque como siempre, por el tiempo que disponemos, no podemos hacer por ahí un teórico, una disertación tan larga, sino como darle los conceptos fundamentales como para que de ahí haya después una búsqueda un poquito más profunda. Pero si no hay ninguna pregunta. así es. Sí, les cuento mientras que estamos trabajando con todo el equipo para completar un material complementario sobre la extensión de las lesiones, que fue uno de los puntos que vimos dificultades en el parcial. Con algunos hablé cuando estuvimos haciendo la revisión de los exámenes, porque fue uno de los pocos puntos donde hubo coincidencias, digamos, que tuvieron dificultades. El tema de la extensión de las lesiones, un poquito de ir también reforzando lo que es toda la nomenclatura, pero eso también con el correr de estos teóricos, donde ya se empieza a hablar con mucha frecuencia, creo que también es algo que ya va quedando mucho más claro. Y también hacer un repaso de lo que son los protocolos. Con ese material estamos trabajando con los docentes y en las próximas clases ya lo van a tener disponible. Seguramente lo vamos a subir al Classroom, al aula virtual. Bueno, doctora, no hay más preguntas, así que le agradezco nuevamente su participación y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Ah, doctor. perdón, perdón, Saludos. perdón, perdón. Ay, justo apareció una pregunta. A ver Bueno, si le puedo mostrar. Dice, ¿la terminación se puede realizar con la piedra troncocónica o qué tipo de fresa? multifilo, Fresas, entonces, multifilo. multifilo. Y O con con respecto la a la tirita. forma, me pregunta si la troncocónica. La piedra es troncocónica, sí. Bien. Ah, La bueno, fresa, la fresa multifilo es una fresa alargadita que tiene un montón de cuchillitas. Eh, por ahí está bueno, como usted dice, doctor, en este material complementario, por ahí ya incluir más tipos de imágenes como para clarificar un poquito esta parte. Pero, exacto. pero bueno, lo tiene al concepto, la fresa multifilo nomás le faltó. Bien. Ok, bueno, ahora entonces sí la libero y nos estamos viendo. Bueno, buena Hasta, jornada para todos. gracias igualmente. Hasta luego.